a ustedes, ¿ya? Desde ahora entonces, chiquillos, estamos grabando, ¿ya? Vamos a partir nuestra clase de lengua y literatura. Esta es nuestra clase número 28 y es una clase de repaso de texto informativo en general, ¿ya? Así que eso, darle la más cordial bienvenida entonces a nuestra clase y como objetivo principal vamos a revisar el texto informativo o los textos informativos. Recordemos que hay varios tipos, ¿ya? Tipologías textuales y audiovisuales. Nos centramos más en lo textual, sí, pero recordemos igualmente que hemos visto algunos recursos audiovisuales que nos sirven también para comprender un poquito más acerca de esto, ¿ya? Así que vamos a anotar ese objetivo, chiquillos, yo se los voy a dejar en el chat igualmente, ¿ya? Para que lo dejen ahí anotadito en su cuaderno. Ya. Ahí está viendo los comentarios del chat. Ya, chiquillas. Anotemos entonces este objetivo de la clase y vamos a ir con nuestra información. Igualmente se los dejé en el chat, ¿ya? Para que puedan acceder a él en cualquier momento. Ya. Entonces, chiquillas, como pequeña actividad de inicio, vamos a tener la siguiente pregunta, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿no? Entonces, les pregunto acá, ¿qué tipos de textos informativos conocen ustedes y que los mencionan? ¿Qué tipos de textos informativos conocen, chiquillas? La noticia. La noticia, ¿cierto? Documentales. Ya, el documental, ¿cierto? También es un texto informativo, ¿cierto? El reportaje. El reportaje. La entrevista. Súper. Reportaje, entrevista. Receta. Súper. La receta. El instructivo, hay varios Los textos. diarios que compran. ¿Ya? Sí, pero Constanza, ahí tenemos que tener súper claro con que el diario es el soporte físico. Infografía. La infografía también es un texto informativo por excelencia, ¿cierto? Además es un texto súper actual. Lo vamos a revisar mucho mejor. Lo vamos a revisar mucho mejor cuando... Daniela dijo que la afiché en el Sí, chat. pero estoy hablando algo y quiero terminar la idea. Les decía que la infografía siempre va a ser un texto informativo, porque también es un texto súper actual, ¿ya? Porque usa mucho recurso visual para poder explicar y entregar información, ¿ya? Da instrucciones muchas veces también y tiene hartas finalidades, ¿ya? Súper. El afiche también va a ser un texto informativo, ¿cierto? Que también utiliza mucho recurso visual y nos va a informar sobre algún evento o sobre algo que sea relevante, ¿cierto? Algo que va a suceder, ¿ya? La carta formal, dice la Julia acá. Con la carta tenemos que tener cierto cuidado, ¿ya? Porque la carta en sí es un tipo de género en particular, es otro tipo de texto, ¿ya? Y hay un tipo de género que es la carta, ¿ya? Y ese es el género epistolar, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan ahora, yo se los menciono ya que surge la duda, pero es otro tipo de texto, ¿ya? Porque la carta, chiquillas, muchas veces va a incluir información, otras veces va a incluir también opiniones, sensaciones, sentimientos, indicaciones, ¿ya? Incluye distintas cosas. Entonces la carta es un género particular, ¿ya? Que muchas veces se confunde entre lo narrativo y lo no, o sea, perdón, lo literario y lo no literario, ya está como un género mixto, un poco. Pero claro, van a haber cartas que van a ser más de información, como aquellas cartas que nos mandan como informativos ciertas instituciones, ¿cierto? Y eso podría ser un texto informativo propiamente tal. Pero se los menciono porque creo que con la carta
hay que tener cierto cuidado, ¿ya? Todo depende del tipo de carta que nosotros tengamos, ¿ya? Si nos llega una carta, por ejemplo, de, no sé, la ISAPRE, ¿cierto? Y nos está informando acerca de nuestro plan de salud, eso es un texto informativo, ¿cierto? Pero si nos llega una carta de un amigo o amiga, ¿cierto? Donde nos cuentan algo, o un correo electrónico, ¿cierto? Eso no es un texto informativo propiamente tal y pasa a ser como más de este género epistolar, que es mucho más personal y privado, eh, como yo les mencionaba recién, ¿ya? Entonces, súper, chiquillas, mencionaron muchos tipos de textos, ¿cierto? Y tenemos distintos tipos de textos que van a formar a los textos informativos, ¿ya? Así que súper, y vamos a nosotros a ahondar en aquellos que estuvimos revisando, como la noticia, el reportaje, la entrevista, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo ciertas salvedades o ciertas cosas también con respecto a estos tipos de textos, ¿ya? Ya te guías. Entonces, nosotros teníamos este cuadro, ¿cierto? Que este cuadro nos va a perseguir, pero durante todo este año, ¿ya? Es súper importante que nosotros sepamos diferenciar los tipos de textos. Van a haber muchos más que los que aparecen acá. Recordemos eso siempre, ¿ya? Estos son como los más importantes, los más conocidos, y los que abarcan a más cantidades de textos, ¿ya? Como por ejemplo, yo les mencionaba recién epistolar, existe también el género crónica, existe también el género ensayístico, que no caben dentro de estos que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero estos son los más relevantes. Siempre vamos a tener los géneros literarios, ¿cierto? Narrativo, lírico, dramático, que acá mucho ojo, ¿ah? Lo hemos repetido muchas veces, pero aún así, cuando yo se los pregunté en la prueba anterior, hubieron muchos errores con respecto a esa pregunta, ¿ya? Así que esto lo tienen que ir recordando y por eso vamos a ser súper insistentes en que se sepan cuáles son los tipos de textos a los cuales nosotros nos podemos enfrentar, ¿ya? Y tenemos marcadito acá en azul los textos informativos porque tenemos que saber clasificarlo, ¿ya? Tenemos que saber que el texto informativo es un texto no literario, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no va a pertenecer a estos géneros de acá. ¿Ya, chicas? Eso no es necesario que lo anoten, pero, porque ya lo hemos revisado, ¿cierto? Pero si no lo han tenido en su cuaderno, yo les pediría que lo anoten en algún momento, cuando estén estudiando, ¿ya? En su cuaderno y lo destaquen, ¿ya? Que esté en una hoja que sea, que esté marcada, ¿cierto? Y que ustedes la demarquen también como algo más importante dentro dentro de la información que han ido anotando, ¿ya? Porque esto lo vamos a utilizar a lo largo de todo el año, ¿ya? Entonces, chiquillas, con respecto al texto informativo, perdón, avance un poquito más de la cuenta. Tenemos acá que quien nos presenta este tipo de textos, los textos informativos, ¿cierto? Siempre tiene que basarse en hechos o circunstancias reales, aunque en algunos tipos de textos se nos va a permitir que se puedan expresar ciertas opiniones, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes en cuáles tipos de textos expresar opiniones? ¿En cuáles tipos de textos informativos? A eso me refiero. En el reportaje. Ya, en el reportaje, ¿cierto? Nosotros podíamos utilizar de repente ciertas opiniones, ¿cierto? ¿Ya? ¿En cuál más? Había otro donde se utilizaba mucho más la opinión, aún más que en el La reportaje. Daniela dijo que la noticia. La noticia, Daniela, la noticia es objetiva, recordemos siempre eso, ¿ya? Entonces, en la noticia, ¿Y la las carta? opiniones... Constanza, estábamos señalando recién, por ejemplo, que la carta es otro tipo de género, no es un texto informativo en sí, ¿ya? Depende del tipo de carta, ¿ya? Y la carta que es informativa es súper objetiva, ¿ya? Entonces no nos da opiniones, ¿ya? Da solo información. Tenemos que, y vamos a ser súper insistentes en esto, chiquillas, de que nosotros tenemos que saber diferenciar cuando hay cosas que nos entregan opinión y cuando que nos entregan información, ¿ya? La noticia, por ejemplo, Daniela, eh, es súper objetiva, ¿ya? Nos entrega información, hechos, ¿ya?
En cambio, el reportaje, que también nos entrega información y es súper objetivo en general, de repente va a utilizar ciertas entrevistas o ciertas opiniones de personas para poder expresar esa información, ¿cierto? Y ahí yo dije una palabra que incluye un tipo de texto que entrega mucha opinión, ¿ya? Pero a su vez sigue siendo parte de los textos informativos. ¿Se dieron cuenta cuál era o no? ¿Qué incluye el reportaje de repente? Incluye otras cosas. ¿La entrevista? La entrevista, muy bien, Julia, muchas gracias, ¿cierto? Como el reportaje incluye entrevistas, ¿ya? En esos casos, de repente es mucho más subjetivo, ¿cierto? Nos va a mostrar opiniones, ¿ya? La entrevista, pese a que es un texto informativo, ¿cierto? Nos va a entregar opiniones de las personas a las que se entrevistan porque nos interesa saber su opinión. Y esa es la información que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces ahí hay que darnos cuenta un poco de cuándo los textos nos están entregando solo información y cuándo nos están entregando también un poco de opiniones, ¿ya? Ya, chiquillas. Entonces, ¿qué vamos a anotar acá? Acá vamos a anotar que el texto informativo siempre debe basarse en hechos o circunstancias reales, ¿ya? Eso lo voy a anotar en el chat, ustedes por mientras anótenlo en su cuaderno, ¿ya? Ya, el texto informativo entonces siempre debe basarse en hechos o circunstancias reales. ¿Se ve negro? Chiquillas, Sí, se ve avísenme negro. eso. Cuando eso pase, por favor, abran su micrófono y me avisen. ¿Ya? Dijo Que que le iba a yo... escribir en el chat y se puso negro. Ah, ya. Es que cuando yo me salgo de la otra sala y vengo, cuando me salgo de la presentación y vengo a ver la sala, de repente se va negro cuando la conexión a internet no es tan buena. ¿Ya? Así que ahí ustedes me van avisando, por favor. Ahí debería volver a aparecer. Ahí se ve. Súper. ¿Ya? Ahí le Se ve escribí negro. Ya no. este internet. Negro. Ay, Me está... Ay, sí, sí. ya no. No, ya no. Ya. Vamos entonces a volver allá a la presentación. Ya. A mí por eso no puedo ver Ahí tanto se el ve. chat. Por eso yo no puedo ver tanto el chat, chiquillas. Porque cuando voy a la sala, muchas veces esta pantalla desaparece. ¿Ya? Entonces ahí tengo Y que si se volver. mete por otra cosa. ¿O ¿Es por que qué no no se le puede? dice a alguien que lea el chat? Eh, Sí, algunas, chiquillas, eso es mucha mejor idea, de hecho. ¿Alguna de La ustedes, Julia. por favor, que me vaya No. avisando si es que eh, necesitamos ver el chat? O yo voy a ir Yo de viendo ahora, repente. después vamos a establecer un mecanismo, ¿ya? Por esta clase vamos a seguir como siempre, ¿ya? Entonces eso, chiquillas. ¿Anotaron lo que les puse ahí, cierto? ¿Ya? Que el texto informativo siempre debe basarse en hechos o circunstancias reales. Eso es Le muy dijeron que importante, sí. ¿ya? Súper. También es importante, chiquillas, esto, y esto también lo vamos a anotar, ¿ya? Recuerden siempre que todo texto informativo tiene como finalidad educar, informar, con el propósito de que esta información nos permita que formemos nuestra propia opinión, ¿ya? De acá lo puse en mayúscula, propia opinión, ¿ya? A partir de la información, chiquillas, es que nosotros también formamos nuestra opinión, ¿ya? Entonces, la finalidad de un texto informativo siempre va a ser que al nosotros informarnos sobre algo, podamos tener nuestra propia opinión, ¿ya? Porque la opinión siempre tiene que estar basada debe tener argumentos que sean válidos, ¿cierto? Argumentos reales y comprobables. Entonces esto también lo anotamos.
Juli intenta escribirlo en el chat. Bueno, A ver, yo voy a ver si es que lo puedo copiar acá en el chat para que no lo tenga que escribir ahí la... Pero me parece que la Dayan le quiere decir algo. ¿Cómo? Que parece que la Dayan le quiere decir algo. Dayan, abrir su micrófono y comentar. Ay, no, lo siento, recién me doy cuenta que tenía la mano levantada. Ah, ya no hay problema, no se La tenía preocupe. levantada hace 5 minutos como máximo. Ya, chicas. ¿Anotaron esto, entonces? sí, pero dice la Connie que tiene el internet muy malo. O sea, dijo que esperen. Ya no hay problema. Sí, voy a pasar la lista por mientras, ¿ya? Si alguna de ustedes está con otro nombre, por favor me avisa. A ver si esto se pasó bien. Sí, no hay ningún problema. No se pasó bien. Oh, Que a veces pasa que cuando yo aprieto para pasar la lista, se pasa como la de la sesión anterior. Y me pasó eso otra vez. Se pasa la... Me manda como los integrantes del curso anterior. Ya de ahí vamos a volver a intentar porque realmente es por la cantidad de tiempo. Sí, esta clase la voy a mandar, chiquillas, al grupo de la WhatsApp. Dayan igual está ¿Ya? mandando fotos de lo que hay que escribir al grupo también. Ah, súper, súper, súper. Se ve Eh, negro. ahí debe haber vuelto, ¿no? Pero ahora se Sí, ve ahí bien. sí. Ya, es cuando, entonces, cuando el internet no está muy bueno, de repente, chiquillas, cuando yo me salgo de la pestaña se ve negro, pero cuando yo va a volver a aparecer, así que no va a haber ningún problema. ¿Ya? Solo que yo de repente necesito ir a ver allá el chat o ver ahí cosas de la sala. ¿Ya? Importante entonces, chiquillas, es que el texto informativo siempre nos va a permitir a nosotros formar nuestra propia opinión, ¿ya? Eso es muy importante. Recordemos siempre entonces que el texto informativo viene antes que el texto argumentativo, ¿cierto? Porque para poder argumentar, para poder nosotros opinar, tenemos que tener esa información, ¿ya? Entonces eso acá es muy, muy, muy importante, ¿ya? Y acá tenemos una pregunta, ¿cierto? Que esta pregunta nos va a perseguir, pero a lo largo de toda nuestra educación y cuando tengamos asignaturas de lenguaje, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre algo objetivo y algo subjetivo? ¿Ya? Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando algo es objetivo y cuando algo es subjetivo? Sí. Sí, ¿Cuándo era? el subjetivo incluye la opinión de Eso. alguien que emite el mensaje. Súper, Y el objetivo ¿cierto? no tiene opiniones, dice Daniela. Son solo hechos, ¿cierto? Algo Ya, objetivo es un hecho. sí, ya, súper. Súper, súper, chiquillas. Lo vamos a anotar igualmente y esto le vamos a poner así como una marquita al lado que diga también que esto es muy importante, ¿ya? Porque puede que alguna de ustedes no había comprendido también esto, entonces es necesario que lo anotemos y que lo tengamos marcado y presente en nuestros apuntes, ¿ya? Yo lo voy a anotar ahora en el chat. Algo es objetivo cuando se basa en hechos.
información, mientras que algo es subjetivo cuando nos muestra la opinión o punto de vista de una persona. ¿Ya? Esto es así. Entonces vamos a hacer ahí súper un poco majaderos con respecto a estas definiciones, ¿cierto? Algo va a ser objetivo cuando nos muestra hechos, nos muestra información eh, que nosotros no podemos cuestionar, ¿ya? Eh, porque las cosas son así. Y algo va a ser subjetivo cuando nos va a mostrar la opinión, el punto de vista de alguien, ¿ya? Porque eso va a variar, ¿ya? Yo puedo pensar algo acerca de, por ejemplo, a ver qué temática podría ser. Eh, Algo que está muy en boga, por ejemplo, es los problemas que se han visto en el Sename, ¿cierto? Y yo puedo tener mi propia opinión acerca de eso, que va a ser distinta. Va a tener mi papá, por ejemplo, distinta a la opinión a que va a tener mis compañeros, distinta a la opinión que va a tener mi vecino o vecina, ¿cierto? Vamos a tener distintos matices y por eso esas cosas son subjetivas. Cuando damos opinión, como hay tantas opiniones distintas, son cosas que van a ir siendo subjetivas, ¿ya? Mientras que algo va a ser objetivo cuando algo es así, es un hecho, algo que pasó, entregamos esa información, ¿ya? Pero uno tiene que darle una opinión si sabe bien del tema que va a hablar. Exacto, eso también siempre es muy importante, ¿cierto? Por eso la opinión, y recordemos que decíamos que el texto argumentativo venía luego del texto informativo, porque a través de la información es que también después vamos a ir generando más y mayores y mejores opiniones, ¿ya? Entonces algo que les señalo yo acá es que el texto informativo debe ser lo más objetivo posible, ¿ya? Pero como lo señalamos previamente, de textos, se permite la expresión de opiniones que nos permitan conocer el punto de vista punto de vista de la persona, ¿ya? Esto no es necesario que lo anoten, chiquillas, ¿ya? Para nada, ¿ya? Pero sí es necesario que nos quede claro que el texto informativo siempre debe tratar de ser objetivo, ¿ya? Creo ahí que la entrevista es como la única excepción en ese sentido, porque nos va a dar información, pero información que va a estar basada también de cierta manera en puntos de vistas y en opiniones, ¿ya? Pero es porque nos interesa saber la opinión o el punto de vista de esa persona, ¿ya? Sus vivencias. Eh, entonces, eso, ¿ya? Acá algo que les señalo yo también es que recuerden siempre que el lenguaje del texto informativo debe ser formal, ¿ya? Porque eso es lo que le va a dar también más credibilidad a el texto informativo, ¿ya? El lenguaje tiene que ser cuidado. El lenguaje tiene que ser súper cuidado, chiquillas. De hecho, eh, los medios que cuando van a publicar textos, ya como acá estamos viendo también, aprovechando de ver textos que sean de medios masivos de comunicación, siempre nos vamos a ir dando cuenta de que el medio va a tener más credibilidad mientras más sea cuidadoso con su tipo de lenguaje y la información que entrega, ¿ya? Si nosotros estamos leyendo una noticia, por ejemplo, y vemos que está mal escrita, no le vamos a creer mucho, ¿ya? O vamos a desconfiar un poco más que de una noticia que está bien escrita. Porque es como si algo lo hicieran un poco más a la rápida, no revisaron esto, lo publicaron rápidamente. No sabemos bien entonces si eso se investigó también, porque por algo está bien, no está tan bien escrito, ¿cierto? Entonces el tipo de lenguaje que vamos a utilizar va a ser más formal y mucho más cuidado. De hecho, en un medio, por ejemplo, antes de publicar algo, eso pasa, lo escribe un periodista, ¿cierto? O un redactor o redactora. eh, Luego pasa por manos de un subeditor, subeditora, y luego un editor o editora, ¿ya? Eh, Así que al menos dos personas van a revisar un texto antes de que se vaya a publicar, ¿ya? Así de relevante es esto. Creo que alguna de ustedes había levantado la mano, chiquillas. Yo, Escuché el sonido. Dígame. es que casi siempre cuando una información está escrita mal, piensa que es falso porque siempre las noticias falsas tienen falta de ortografía. Exacto, ¿cierto? Sí, es así, de hecho. Por eso acá yo les menciono
que el lenguaje debe ser muy cuidado, y con lenguaje me refiero como a todo, en verdad. En las palabras que nosotros escogemos para poder, vamos a comunicar, en cómo lo escribimos, y la ortografía también va a tener que ver, también va a tener que ver con la estructura que le vamos a dar a nuestro texto, ¿ya? Todo lo que conlleva el lenguaje en sí. Las imágenes también recuerden que son tipo de lenguaje. Existe el lenguaje visual, ¿cierto? Entonces, el tipo de imágenes que nosotros vamos a poner como apoyo a nuestro texto también van a decir mucho, eh, y nos van a entregar información, por supuesto, ¿ya? Y también tenemos que ser súper cuidadosos o cuidadosas al momento de seleccionar esas imágenes que vamos a mostrar, ¿ya? Entonces acá, chiquillas, vamos a anotar lo siguiente, ¿ya? El lenguaje del texto informativo siempre debe ser formal. Y eso va a ser un apunte que nosotros vamos a anotar, ¿ya? Yo lo voy a poner acá en el chat y ustedes lo van a anotar en su cuaderno, también con una marquita de color que diga que eso es muy importante. Y a veces, muy pocas veces está con lenguaje, ¿cómo se llama este lenguaje que se hace con las manos? De señas. Ese mismo, a veces, muy a veces. Sí, claro, pues eso pasa ya hay noticias, por ejemplo, que se dan con traductores al lenguaje de señas. Claro, ¿cierto? Siempre Eh, las noticias que más cuando es algo del país, te ponen esos monitos que dan las personas que están haciendo con las manitos. O que a claro, una parte de abajo, en la parte de abajo derecha, ponen a alguien con lenguaje señas y pa, pa, claro. pa, pa. Es un traductor o traductora, ¿cierto? Que va diciendo lo mismo que se va hablando en la noticia, o en lo que se está mostrando, ¿cierto? Lo hace ahí en lenguaje de señas, ¿cierto? Eh, y claro, por eso, por ejemplo, hay que ser súper cuidadoso, porque el lenguaje de señas, por ejemplo, si nosotros vamos a mostrar algo y vamos a mostrar una noticia, por ejemplo, y vamos a tener un traductor de lenguaje de señas, el lenguaje de señas no tiene todas las mismas palabras. O sea, sí, pero el traductor tiene que encontrar la forma de decir a veces algunas cosas, eh, que no tienen como un sentido claro en el lenguaje de señas, ¿ya? Como los nombres, por ejemplo, a las personas se les ponen un apodo, en el lenguaje de señas, que es otro, como un nombre que se les pone en lenguaje de señas, por ejemplo, como para abreviarlo, ¿cierto? Eh, y así hay distintas cosas, ¿cierto? Groserías, garabatos también se traducen al lenguaje de señas, pero no es lo idóneo, ¿cierto? Porque es mucho más visual el lenguaje de señas, ¿ya? Eh, Así que eso, debemos ser siempre muy, muy cuidadosos, al momento eh, de enfocarnos en el lenguaje que vamos a utilizar en un texto informativo, ¿ya? Así que eso, chiquillas. Y acá tenemos una diapositiva que es un poco austera, en donde aparecen algunos tipos de textos, ¿cierto? Que son nuestros tipos de textos, del texto informativo, ¿ya? Nosotros profundizamos y vimos estos tres primeros, que son la noticia, el reportaje, la entrevista, ¿cierto? Pero también existen otros, como la biografía, la receta, lo instructivo, la enciclopedia, ¿ya? Que no se nos olvide nunca, ¿ya? Nosotros vimos estos tres primeros porque así aprovechábamos de ver también, de inmediato, medios masivos de comunicación, ¿ya? Pero eso lo vamos a retomar igualmente más adelante a lo largo del año, ¿ya? Y cuando veamos texto informativo, hoy vamos a profundizar mucho más en estos otros que no hemos visto, como la biografía, la receta, el instructivo, la enciclopedia, la infografía que mencionábamos también recién, a mí se me olvidó ponerla ahí, perdón, pero la infografía que también es muy, muy importante, o el afiche, ¿ya? Porque esos son textos que son mucho más visuales, pero que nos entregan información, por supuesto, ¿ya? Entonces, mencionando acá como un poquito de estos otros tipos de textos para que tengamos como, claro, ¿cierto? Esto. La biografía siempre va a ser referida a personajes importantes, históricamente importantes, y que a nosotros nos importe saber un poco acerca de datos de su vida, ¿ya? Y eso nos va a entregar información, claramente, ¿ya? La receta también siempre va a ser un texto informativo porque, nos ayuda a preparar, ¿cierto? Una preparación culinaria que nosotros no conozcamos, ¿ya? Eh, y nos va a dar ahí como un paso a paso para que nosotros podamos realizarlo. Eso es información también,
por supuesto que sí. Eh, Podemos pensar también que es de repente un texto un poco más descriptivo, pero ahí hay ciertos matices, ¿ya? También tenemos el instructivo, por supuesto, y el instructivo se va a referir a aquellos instructivos que nos van a enseñar, por ejemplo, a utilizar algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer yoga un día y yo no sé hacer yoga y estoy encerrado en mi casa, puedo descargar un instructivo donde se me pueda a mí explicar qué ejercicios puedo hacer y cómo, ¿cierto? O asimismo puedo ver un tutorial, ¿cierto? En YouTube, que ahora YouTube está lleno de tutoriales de instructivos, ¿cierto? Que nos van a indicar cómo podemos realizar algo. Y eso también es información, ¿ya? Y la enciclopedia, por supuesto que sí, es un texto informativo porque tiene información por todas partes. Y ahí creo que cuando lo hablamos, habíamos hablado un poco también de Wikipedia, ¿cierto? Que es nuestra enciclopedia web por excelencia en la actualidad. Ahí hay mucha información, se va actualizando todos los días, se puede editar, entonces está constantemente en actualización. ¿Ya, chicas? Esto era como para que lo tengan un poco presente con respecto a estos distintos tipos de textos. ¿Ya? Y ahora vamos a ir ahondando un poquito en estos tres que nosotros habíamos visto, ¿ya? Tenemos acá la noticia y frente a la noticia nosotros señalamos que es el texto informativo por excelencia, ¿ya? O uno de ellos, al menos de los que aparecen en los medios masivos de comunicación. Recuerden siempre que la noticia debe informar sobre hechos contingentes, ¿ya? Entonces acá les pregunto yo, si ustedes se acuerdan qué era la palabra o qué significaba la palabra contingente. ¿Qué era la contingencia? ¿Algo relevante? Algo actual. Algo relevante y algo actual, ¿cierto? Súper. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso también, chicas, ¿ya? La contingencia, yo lo voy a anotar acá en el chat. La contingencia es referida a la actualidad. La contingente, nos vamos a ponerlo así. Siempre debe ser actual y relevante. Profe, Dígame, profe, dígame. ¿el chat se graba también? Sí. Cuando estamos grabando la clase se graba el chat. Hoy aquí. Ya, bueno. Ya vamos a anotar entonces ahí la contingencia. Recuerden ustedes que la contingencia es súper importante para que nosotros entendamos la noticia, porque la noticia debe ser siempre contingente. Siempre debe ser actual, ¿ya? Y relevante también, ¿ya? Así que eso lo van a anotar. Y acá a continuación yo les señalo que recordemos siempre la estructura de la noticia, ¿ya? Entonces, aquí les pongo yo una pregunta. ¿Recuerdan ustedes qué era el lead y qué preguntas de la noticia debía responder? ¿Se acuerdan de eso? Sí. No me acuerdo qué era, pero sí me acuerdo que tenía que responder. A ver, díganos nomás. ¿Qué respondía? ¿Qué sucedió? ¿A quién o a quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Súper, ¿cierto? Esas son las respuestas que tiene que dar el lead. Y el lead, respondiendo primero qué era, ¿cierto? El lead, chiquillas, siempre es el primer y segundo párrafo de una noticia, ¿ya? En donde se nos van a responder a estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quiénes? Esas son las preguntas que nos va a responder el lead, ¿ya? Y va a ser siempre el primer y segundo párrafo o solo el primer párrafo de una noticia. No siempre se responden todas esas preguntas, ¿ya? Porque recordemos también que hay noticias que son mucho más breves.
Hay otras noticias que son mucho más extensas, donde quizás ahí sí se nos va a responder a todas estas preguntas, ¿ya? Es que igual depende del tema de información que requiere cada pregunta. Sí, eso también es cierto, ¿cierto? Depende ahí la información que nosotros tengamos aún, ¿ya? Recuerden que las noticias como son tan actuales, muchas veces todavía están en progreso, ¿cierto? Todavía no se sabe bien todo. eh, entonces, eso tiene que ir avanzando, ¿cierto? Muchas veces no tenemos las respuestas de todo, o muchas veces los medios consideran que no, todas esas respuestas son tan relevantes y se responden solo algunas, ¿ya? Entonces eso, chiquillas. Anoten ahí entonces que el lead o el lead debe responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Profe, ¿esto va a entrar en la prueba? Sí, esto va a entrar en la prueba. Esto lo vimos en la clase de noticias. La pregunta, ¿cuándo va a ser la prueba? La prueba es el jueves, chiquillas. Este jueves, Pero si el lunes dijo que no iba a haber, ¿y qué? ¿Por qué prueba? sí. Y les dije también antes que había prueba esta semana. Chiquillas, es corta la prueba, o sea, no es tan corta. Va a ser como una prueba normal. Pero recuerden que la información que hemos visto, la materia que nosotros hemos visto hasta ahora, no es tanta, ¿cierto? Entonces tenemos la clase de aspectos generales del texto informativo, después tuvimos la clase de noticias, después la de reportaje, la de entrevista, y ahora tenemos este como resumen, síntesis de todo esto, ¿ya? La base por formulario, la Sí, prueba. por formulario, chiquillas. ¿Ya? Y va a tener una parte de alternativas, va a tener otra parte de verdadero y falso, y una pequeña parte de desarrollo, ¿ya? ¿Y es necesario que le ponga alternativas? Sí, ya me pasé una alternativa. Sí, es necesario ponerle alternativas, lamentablemente. Tenemos que responder como a los distintos estímulos, ¿cierto? Y las Bueno, pruebas, casi todas las pruebas tienen más alternativas que desarrollo. sí. De a poquito vamos a ir agregando más desarrollo, sí, chicas. Pero también tenemos que acostumbrarnos a responder las alternativas porque lamentablemente las pruebas con las que se les van a evaluar siempre van a ser de alternativas. Pensemos en el CIMSE, pensemos en la prueba de acceso a la universidad que van a rendir cuando salgan del colegio. Entonces tienen que estar muy familiarizadas con este tipo de preguntas. ¿Ya? O sea, desde primero básico que no hacen preguntas, o sea, pruebas con alternativa. En quinto empezaron con desarrollo. Sí, sí. Lamentablemente es un poco así este sistema con respecto a cómo nosotros evaluamos. ¿Ya? Bueno, pero eso en general. ¿Ya? Con respecto al reportaje, tenemos acá, y acá yo creo que tenemos que ser un poco conscientes de las diferencias que vamos a encontrar nosotros entre el reportaje y la noticia, por ejemplo. Y es súper claro entonces que el reportaje, y lo que les menciono yo acá, es que el reportaje siempre es más extenso que una noticia, porque conlleva una investigación mayor sobre información relevante, ¿ya? La noticia, chiquilla, siempre es algo todo recién y yo necesito informarlo de inmediato, ¿ya? Los medios de repente se pelean por quién es el que saca primero la noticia, ¿ya? ¿Quién informa primero? Eh, en cambio, el reportaje es una investigación que conlleva mucho más tiempo, ¿ya? Un periodista, por ejemplo, puede estar una semana haciendo un reportaje, puede estar meses, puede estar años incluso trabajando en un reportaje, ¿ya? Entonces el reportaje, chiquillas, siempre va a ser mucho más extenso, porque conlleva una investigación mayor, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, si en un diario nosotros vemos una noticia que tiene una plana, después nos vamos a fijar que un reportaje tiene 5 planas, no una, ¿ya? Porque es una investigación mucho mayor, ¿ya? Y no es solo sobre contingencia, ¿ya? Que sí, pero también involucra temas que pasaron como en otros periodos, ¿ya? Y que son relevantes igualmente para la sociedad actual, conllevan alguna consecuencia, ¿ya? Pero la gran diferencia entre el reportaje y la noticia, por ejemplo, va a ser en torno a su extensión y la investigación que conlleva uno de la otra, ¿ya? También recordemos que el reportaje involucra o incluye muchas veces también entrevistas, ¿cierto? Si se acuerdan ustedes cuando nosotros vimos el reportaje de violencia en el pololeo, ¿cierto?
ahí se entrevistaba a muchas personas, ¿ya? A las amigas de Antonia, por ejemplo, si se acuerdan, se A la consultaba familia. también a la familia, ¿cierto? Se consultaba también como a una, no sé si era abogada, pero como a una autoridad en el tema, ¿cierto? Que puede hablar también como con cierta propiedad, ¿ya? Y ahí íbamos teniendo como ciertas opiniones, ¿cierto? Esas eran las partes en que el reportaje se hacía más subjetivo, pero esa subjetividad nos entregaba a nosotros la información de las cosas que vivieron las personas cercanas o lo que piensan personas expertas en el área, ¿ya? Eh, eh, pero en sí el reportaje siempre va a tender a ser lo más objetivo posible, ¿ya? Solo que puede incluir también opiniones en algunos momentos. ¿Ya, chicas? Eh, Ahí pueden anotar en su cuaderno esto que tenemos acá, por favor. El reportaje siempre es más extenso porque conlleva una investigación mayor sobre información relevante. Ya, así que les voy a dar ahí unos segunditos para que puedan anotar esto. Voy a pasar lista de nuevo, a ver si ahora funciona bien. No, no tiene nada conmigo la lista hoy día. A ver, vamos a apagar esto un rato. Y ahora debería funcionar. Tampoco. Pero si las que le falta es la lista, ¿por qué no la escribe por algún lado? Porque no me deja copiarlo, tendría que ir uno a uno y usaría mucho tiempo. ¿Ya? Pero sí, voy a tomarle unos pantallazos y después yo la arreglo. Y sería acá. ¿Quién está como Aleja? Para que me dé su nombre, por La favor. Mayra García. Ya. Súper. Ya, chiquillas. Ahí estaríamos. Ya, entonces, teníamos esto con respecto al reportaje, ¿cierto? Y finalmente tenemos acá con respecto a la entrevista, que también era un texto que nosotros estuvimos revisando. Y acá tenemos que tener súper claro que la entrevista siempre la va a realizar un entrevistador o entrevistadora a un entrevistado o entrevistada sobre información de relevancia pública, ¿ya? Tiene que ser información relevante la que nosotros vamos a buscar en la entrevista, nos debe interesar con alguna finalidad, ¿ya? Recordemos siempre que hay distintos tipos de entrevistas y que todas las entrevistas van a ser un texto informativo igual, pero porque a nosotros nos interesa tener esa información, ¿ya? Eh, no solo las entrevistas que aparecen en los medios, sino que también hay tipos de entrevistas como por ejemplo la que nos puede hacer un asistente social, ¿cierto? Que necesita saber algunos aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y ella va a utilizar, o él va a utilizar esa información con alguna finalidad, ¿cierto? Eh, entonces es información en ese caso, ¿ya? Eh, vamos a tener aquellas entrevistas también que son de los medios masivos de comunicación y que son igualmente aquellas en las cuales nosotros nos centramos un poquito más en esta ocasión, eh, que son aquellas entrevistas que se le hacen a personajes que son relevantes públicamente, ¿ya? Que tienen fans, por ejemplo, o seguidores, ¿ya? Eh, o que son personas importantes para la sociedad y nos pueden dar una opinión o nos pueden informar sobre algo, ¿ya? Porque la entrevista siempre es con la finalidad de obtener una información que nosotros no conocemos, ¿ya? Ya sea información u opinión, ¿ya? Digámoslo como hechos u opiniones, ¿ya? De esas personas a las que nosotros vamos a entrevistar, ¿ya? Entonces siempre tiene que ser relevancia pública porque, o si no, esto no lo va a ver nadie, no le va a interesar a nadie, ¿ya? Tenemos que entrevistar o tenemos que acercarnos a información que sea relevante públicamente, ¿ya? Y ahí se respondía un poquito esta pregunta de por qué debe ser de interés público. ¿Alguien levantó la mano?
Yo, Cata, dígame. es que a veces hay entrevistas que casi nadie las ve. Es que sí, eso es un gran problema, ¿cierto? Si hay una entrevista y esto de verdad no tiene ninguna relevancia, nadie la va a leer, nadie la va a ver, dependiendo del formato en que esté, ¿ya? Pero eso siempre debe ser mayormente de interés público, ¿ya? Eh, Cosas así, como por ejemplo, no sé si vieron que una entrevista bien polémica el último tiempo fue la que la que le hizo Oprah, una entrevistadora, periodista o presentadora más bien, eh, estadounidense, ¿cierto? Que le hizo a Meghan y a Príncipe Harry. Eh, Dio vuelta al mundo esa entrevista porque ponían un poco en jaque la realeza británica, que es como la realeza más conocida a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, una entrevista que sea de tanto interés público, claramente es mucho más masiva, ¿ya? Va a tener información que va a ser relevante para mucha mayor cantidad de personas, ¿ya? ¿Se entiende un poco el concepto de la relevancia pública, chicas? Sí, ¿Sí? Súper. Súper, súper. Entonces, ahora vamos a revisar rápidamente un texto informativo, ¿ya? Pero esto es como para revisarlo a grandes rasgos y que vean ustedes un medio de comunicación digital, ¿ya? Vamos a ir acá entonces. Está cargando aún. Y aquí vamos a poner esto. Ya, por ejemplo, acá tenemos el mostrador, ¿ya? Y el mostrador, chiquillas, es un portal, un medio masivo de comunicación digital, por supuesto, que tiene alta relevancia en nuestro país actualmente, ¿ya? Y el titular, por ejemplo, de este texto dice ISP, Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Podemos ver esto apoyado aquí en esta imagen. Descarta la existencia de la variante chilena del COVID-19 informada por Israel, ¿ya? Parece que decían que había una variante chilena, ya así como está la variante brasileña, por ejemplo, la variante británica. En Israel estaban informando acerca de una variante chilena de COVID-19 y el Instituto de Salud Pública de Chile salió a desmentir esta información, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, después tenemos una imagen ahí como apoyo visual, ¿cierto? Luego tenemos acá una bajada, una bajada o entradilla, ¿cierto? En donde se nos señala alguna información relevante. Y luego vamos a empezar con este texto, ¿ya? Donde se nos señala, por ejemplo, al principio que el gobierno de Israel informó este lunes que dentro de sus casos positivos de coronavirus se detectó una variante chilena. Eso nos respondería entonces el qué, ¿ya? Entonces, chiquillas, si ustedes ven este texto, ¿a qué tipo de texto creen ustedes que corresponde? ¿Qué será esto? noticia. Una noticia, ¿cierto? Es contingente, ¿cierto? Tiene la estructura de una noticia, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, en un principio, tiene la bajada o entradilla. Acá se nos responde el qué, por ejemplo. Entonces estamos allí en presencia del lead, ¿ya? Y a continuación vamos a tener ahí el cuerpo de la noticia y un pequeño cierre, ¿cierto? Y de hecho termina con la palabra cerró, ¿ya? Es cuando se pide también alguna cuña o que alguna autoridad menciona algo, ¿ya? Entonces eso, chiquillas, para que vean también más o menos cómo son estos medios digitales. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá hay distintas áreas, ¿cierto? Hay una área multimedia que actualmente es muy importante tener, donde aparece todo con videos, ¿cierto? Son mucho más explicativos. Eh, y también nos van a ir apareciendo noticias relacionadas o noticias actuales al ladito de la noticia que nosotros estamos revisando. ¿Ya? Voy a dejar de compartir acá, entonces, y vamos a volver a nuestra presentación porque tenemos ahí unas pequeñas preguntas que van a ser útiles para que nosotros quedemos con esto bien clarito. Pero allá en Israel se dejaron llevar de la nacionalidad de el que llevó esa cosa rara. Puede ser, sí.
Ya, chicas, entonces, acá llegando ya al cierre de nuestra clase, les preguntábamos primero que mencionen cuál es la función del texto informativo. ¿Cuál era Informar. informar, ¿cierto? Informar, educar, ¿ya? Entregar esa información, que ¿en qué cosas se tenía que basar? ¿Cómo es esa información? ¿En qué se basa? En hechos, En hechos, ya. Esa es la palabra clave. Muy bien, Julio. En hechos se tiene que basar siempre el texto informativo, ¿ya? Ahí, frente a cualquier cosa, ustedes siempre tengan claro, Y chiquillos, tiene que por ser favor. contingente. Exacto. En- eh, no siempre, ¿eh? Ya, acá les estoy preguntando por el texto informativo. Recordemos que la noticia siempre es contingente. Pero si yo les pongo una biografía, ¿la biografía es contingente o no? no. No, po, ¿cierto? No es actual, es relevante, pero no es Pero algo sí como tan relevante. actual, pero sí es relevante, ¿cierto? Pero la contingencia habla de las dos cosas a la vez, ¿ya? Recordemos entonces, chiquillas, que hay distintos tipos de textos informativos. La noticia, súper contingente, ¿ya? Pero una receta de cocina, por ejemplo, no es contingente, ¿cierto? Eh, pero sí se basa en hechos. Todos los textos informativos se van a basar en hechos, ¿ya? Algunos, y sobre todo los de medios masivos de comunicación, van a ser contingentes, como la entrevista y la noticia principalmente. El reportaje igual, pero un poquito menos, ¿ya? Pero igual tiene contingencia. Todo tipo de texto que aparezca en los medios masivos de comunicación va a ser mucho más contingente, ¿ya? Y que no sea como un acompañamiento. ¿Y en qué diferenciamos la noticia del reportaje, chiquillas? Que el reportaje es más subjetivo. extenso. Es más extenso, ¿cierto? El reportaje es más extenso porque conlleva toda una investigación. Incluye distintos tipos de texto también, ¿ya? Porque incluye entrevistas dentro del reportaje, por ejemplo, ¿cierto? Y la última pregunta, que es muy, muy, muy relevante, es ¿a qué nos ayuda el informarnos? ¿Qué formamos a partir de esa información? Formar una opinión. Ahí a educar y a no sé qué más era, pero eso. A A formar una educarnos, opinión. ¿cierto? Y A ahí lo que formar una dice... opinión, Coherente. educar y ¿qué más era? Informar. Súper, ¿cierto? Lo más importante entonces es que a partir de esa información nosotros vamos a formar una opinión, chiquillas, y eso no se les puede olvidar, ¿ya? Siempre está la información primero, yo me informo y a partir de esa información yo puedo opinar, ¿ya? Oye, yo digo, oye, yo leí esto, me di cuenta que esto funciona de esta manera, y estoy armando como, y uno va de esa manera como armando también su propia opinión Pero acerca la de las opinión cosas. tiene que ser coherente al tema Exacto, de que se ¿cierto? habla. Para que la opinión sea coherente, entonces, como bien menciona la Catalina, tenemos que estar informados, ¿ya? No podemos hablar sobre algo que no sabemos, porque no sería muy coherente, no tendría mucha validez nuestra opinión, ¿ya? Ya, chiquillas, voy a dejar de compartir acá, llegamos a nuestro fin de nuestra clase. Recuerden siempre que cualquier duda que tengan pueden contactarme directamente, ¿ya? Eh, y sobre todo ahora, si es cuando vayan a estudiar, por ejemplo, para nuestra prueba que tenemos el día jueves. Ya, voy a dejar de compartir acá y les quería preguntar si es que tenían alguna duda con respecto a lo que vimos hoy o respecto a la prueba o algo así. Escribió la Silvana en el chat. A ver, vamos a ver. Voy a mandarlo a Y que si puede poner perdón, es que si puede poner la fecha en el grupo porque después andan preguntando la fecha de qué. de la prueba. Ya, sí. Igualmente está en el calendario oficial y todo, chiquillas, ¿ya? El PPT yo lo mando al WhatsApp y también lo subo en Classroom. En Classroom está todo, ¿ya? Eh, lo había dejado actualizado el domingo, me falta solo la PPT de hoy, ¿ya? Así que lo voy a enviar ahora durante la tarde. Les voy a enviar de inmediato, sí, el PowerPoint de ayer y el de hoy día, que ayer tampoco se lo había olvidado, perdón, pero sí estaba en Classroom, ¿ya? Pero por WhatsApp se los voy a dejar los dos últimos, que son los que faltaban, de inmediato, ¿ya? Voy a dejar de grabar ¿Y acá. en Classroom está la nota actualizada? Sí,